semana donde el país y el mundo habló de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Se esperó tanto tiempo para ver qué era lo que finalmente resolvía y hizo su anuncio. Es la primera fórmula presidencial donde ella decidió ser la vice de Alberto Fernández. Muchas repercusiones, opiniones a favor, opiniones en contra, gente que se bajó, entre ellos uno es Felipe Solá, que iba como precandidato a presidente de la Nación y decidió bajar su candidatura para apoyar esta fórmula. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Luciano Sanguinetti. ¿Qué tal, Sanguinetti? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. El diputado nacional Miguel Bassi. Bueno, Luciano Sanguinetti es precandidato a intendente. Eso sigue en pie. Sí, sí. Hasta ahora sigue en pie. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Se esperaba? ¿Fue sorpresiva? Parece que en principio la expresidenta tomó nota del cansancio de la sociedad con los extremos. Y por eso es un gesto de reconocimiento de que hay una gran mayoría de argentinos y argentinas que quieren una salida en la próxima etapa que tenga que ver con los consensos, con eso que se llama habitualmente el centro, y está buscando ese posicionamiento. Y entonces encontró que su candidatura era contradictoria con este clima que se está gestando. Eso lo prueban las distintas elecciones en el interior del país, en todas las provincias. Y mueve, como se dice habitualmente en este tablero, una ficha en ese sentido. Miguel Bassi. ¿Qué tal? Bueno, no, sí, yo creo que en parte coincido. Yo creo que la presidenta o la expresidenta tomó nota de que en realidad las encuestas que se estaban dando a conocer, que ya la daban a ella como ganadora en una primera y segunda vuelta, no eran correctas y que justamente evaluó que ella tenía una situación complicada en una segunda vuelta, que todavía hay un sector muy importante de la sociedad que rechaza su postulación porque no tienen claro qué pasó con un montón de cosas en la Argentina, entre otras cosas con la corrupción. Bueno, de hecho mañana ya arranca el juicio, ¿no? Claro, efectivamente. Y hay un sector de la sociedad muy importante que a esto le da mucho valor. Nosotros sabemos que la economía es, de alguna manera, el eje central de la preocupación y de todas las discusiones de la gente, la inflación, el poder adquisitivo, todo esto es cierto, es parte de la realidad que no ha logrado resolver todavía este gobierno, pero también sabemos que hay mucha gente en la Argentina que cuando llega el momento de votar, no vota exclusivamente pensando en el último índice de inflación, sino que también evalúa otras circunstancias. Y de hecho, por eso es que estamos planteando concretamente que desde Cambiemos tenemos que seguir adelante con este proyecto. Nosotros creemos que hay que transformar a la Argentina, creemos que hay que empezar a construir la posibilidad de un crecimiento sustentable de la economía argentina. Creemos que hay que construir un país mucho más republicano, en el que el Poder Judicial tenga absoluta independencia del poder político. Creemos que hay que consolidar un federalismo en el que en estos últimos años se ha avanzado por mérito del gobierno nacional y por mérito también de los gobernadores de provincia que trabajaron bien con el gobierno nacional y lograron concretar algunos acuerdos, el pacto federal, este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que obliga este anuncio de la expresidenta a Cambiemos? La verdad es que yo no sé si obliga mucho, porque en realidad todo el mundo está planteando que esto va a generar un cimbronazo político fenomenal, sobre todo dentro del peronismo. A ver, lo que se está planteando es que a partir de esta situación, en la que Cristina deja de ser la candidata a presidenta para poner ella de candidato a presidente a Alberto Fernández, un gran sector del peronismo iría a sumarse a ese proyecto político. Yo no sé si esto va a ocurrir. La verdad es que no sé si esto va a ocurrir. Si esto no ocurre, la situación sigue siendo más o menos la misma que teníamos hace un tiempo, hace una semana. Porque digamos, lo que podría cambiar el tablero electoral de la Argentina sería justamente un acercamiento importante de dirigentes destacados de lo que hoy es el peronismo federal o republicano, como se lo llama, hacia el kirchnerismo. Si esto no ocurriera,
no estamos en una situación muy distinta a la que estábamos hace una semana, porque en definitiva estaríamos con tres grandes ofertas electorales. Una la del propio gobierno, la de Cambiemos, otra la del peronismo federal y la otra la del kirchnerismo, nada más que ahora en lugar de ser la candidata Cristina sería Alberto Fernández. Y en cuanto a Labaña, Sanguinetti tiene No, que... Miguel nos está dando una esperanza, porque si ellos no van a hacer nada nuevo, es un gobierno que ya fracasó, contra otro que también fracasó antes, entonces la esperanza de Roberto Labaña y el peronismo federal sigue absolutamente clara y va a ser cada vez más contundente, porque si no hay cambios del gobierno actual, el gobierno actual en lo macro, en la macroeconomía, en lo que es responsable el presidente de la nación, está agotado como modelo y ya no tienen herramientas, y Miguel acaba de confirmar que no va a haber ningún cambio, con lo cual los argentinos no tienen por qué tener ninguna expectativa nueva desde ese lugar, desde ese sector, y entonces se consolida la alternativa de Roberto Labaña, que es la que quiere construir un modelo de desarrollo diferente al actual y diferente al anterior, que es el problema de fondo de la Argentina, que es cómo construimos un modelo económico que genere trabajo, que genere industria, que genere que ataque la inflación sin recesión económica, sin este ajuste brutal que está sufriendo cada uno de los argentinos, que le da a la clase media una oportunidad de volver a ser el motor del consumo en la Argentina, y también el salirse de la confrontación y de la grieta discursiva, que en eso, por supuesto, las fuerzas nuestras y todos los sectores que componen desde la tradición peronista el espacio de alternativa federal, como lo anunció Schiaretti el día de la victoria electoral en Córdoba, tenemos una visión republicana y en ese sentido vamos a gobernar discutiendo con todos los sectores y por supuesto con lo que quede conformado como Cambiemos y con lo que por supuesto quede conformado en la representación de los distintos sectores de Argentina, ¿no? ¿Con Massa adentro o afuera? Mira, Sergio Massa acaba de anunciar que está en la alternativa federal y que él va a ir a la reunión de esta semana con Schiaretti, así que, y además hay que reconocerle a Sergio que esta idea de la construcción de una diferencia entre el actual gobierno y el anterior está en el origen del Frente Renovador, así que esperamos y tenemos la idea de que él va a estar ahí. Los que pensamos que Roberto Labaña es el candidato de la coyuntura es porque la coyuntura lo dice, no por un voluntarismo de la persona de Roberto Labaña, sino por una cuestión de, hay una necesidad muy clara de conformar otro plan económico en lo macro. Y ahí nosotros, por supuesto, percibimos, como gran parte de los argentinos, que Roberto Labaña es la persona indicada para dar esa garantía. A partir de eso se va a construir con el consenso, con el diálogo, cosas que este gobierno tiene como tradición y nosotros la respetamos, que por supuesto esa tradición del diálogo no viene tanto del PRO, sino viene de la tradición radical que Miguel representa. Yo creo que ahí hay un diálogo muy importante con el radicalismo, o sea que no va a ser una ruptura, sino va a ser otra transición. La Argentina va a tener que asumir que vamos a tener por lo menos 3 o 4 periodos presidenciales que son cada uno una transición más hacia el ordenamiento del país. Mucho ahora se habla del modelo Portugal. El modelo Portugal, que es hoy exitoso, viene de una transición de 3 gobiernos de distinto signo político, que fueron ordenando la macroeconomía con mucho diálogo parlamentario, y eso es a lo que nosotros apostamos. Base, en la convención que se realizó el sábado en Brance, Sí. se leía que iba a ser el apoyo a la continuidad en Cambiemos, porque había sectores del radicalismo que no están a favor de Macri. No, fue un pronunciamiento categórico. Hubo 400 convencionales y ningún convencional se pronunció en contra. Ninguno. Un solo convencional de toda la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la situación del radicalismo dentro de Cambiemos y su preocupación por la situación electoral. Pero todos los otros convencionales, todos, ratificaron la posición de pertenecer a Cambiemos, de seguir trabajando dentro de Cambiemos y de fortalecer al radicalismo, por supuesto, en este proceso. Y lo mejor de esto, o lo más notable de esto, es que la mayoría de los convencionales presentes habían estado en reuniones de comité de distrito, es decir, que los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires fueron a expresarse categóricamente en la continuidad de Cambiemos. No hubo un solo discurso, ni una sola propuesta. Se votó la resolución que dice seguir acompañando la construcción de Cambiemos, que dice... Antes de conocerse la primera fórmula. No, ya se conocía, que la fórmula... La de fórmula de Cristina, de Fernández. Sí, ya se conocía.
Sí, sí, ya se conocía porque esto fue a las 4 de la tarde. Claro, 5 pero de la digo, tarde. se llega a esa decisión en la convención de continuar en Cambiemos por reuniones que venían manteniendo o como consecuencia de la primera fórmula anunciada. No, no, la verdad que no cambió, no cambió demasiado, porque nosotros seguimos pensando, a ver, que nosotros tenemos que fortalecer la alternativa de Cambiemos. Nosotros estamos convencidos que Cambiemos tiene la responsabilidad, y por eso construimos Cambiemos, por eso fuimos a Gualeguaychú hace 4 años y se decidió la construcción de Cambiemos, porque creemos que en la Argentina hay que producir un cambio, y en la provincia de Buenos Aires, no solo en la Argentina, hay que producir un cambio muy importante de rumbo. Nosotros sabemos y asumimos la situación difícil de la economía, ya lo he dicho recién, nosotros sabemos, somos absolutamente conscientes del problema de la inflación y de cuánto preocupa esto a la gente. También sabemos que en este gobierno, a nivel nacional y a nivel provincial, se han hecho muchísimas cosas por mejorar la situación del país. Podríamos hablar mucho tiempo, no tenemos tiempo ahora en este programa, pero podríamos hablar mucho tiempo de lo que significa la energía, el cambio de matriz energética, lo que significa vaca muerta, de cuánto de esto genera condiciones para un crecimiento sustentable de la economía para más adelante. Podríamos hablar de la infraestructura, de cuánta obra se ha hecho. En definitiva, en la ciudad de La Plata, por ejemplo, se hicieron obras muy importantes. Como se hicieron obras en La Plata, se hicieron obras en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y en muchísimas provincias del país. Es decir, el gobierno realmente ha trabajado mucho. Podríamos hablar de la nueva inserción que tiene Argentina hoy en el contexto mundial, que es indiscutible. Hoy estamos no solo con mejores relaciones con quienes pueden financiarnos, sino también estamos, lo más importante, que estamos mejorando la relación con quienes pueden comprar nuestros productos. De hecho, esto lo estamos haciendo con China, lo estamos haciendo con un montón de países. Podríamos hablar del enfrentamiento que ha dado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial contra el narcotráfico, cosa que no se había hecho nunca con semejante convicción en la Argentina. Digamos, hay muchísimas cosas en las que hemos avanzado y nosotros estamos absolutamente, los radicales, la gran mayoría de los radicales estamos absolutamente convencidos que hay que seguir en esta dirección. Por eso es que entendemos... ¿Van a pedir tener mayor participación dentro de Cambiemos? Sí, por supuesto que sí. Cuanto más participación, cuanto más diálogo hay dentro de Cambiemos, cuanto más diálogo hay en la política, es mejor. Y además vamos a pedir, por supuesto, ocupar la mayor cantidad de espacios posible, pero esa no puede ser la preocupación central del radicalismo. La preocupación central del radicalismo tiene que estar vinculada con que el gobierno logre hacer las cosas que la sociedad demanda con razón. Y este es el desafío que tenemos. Por eso digo, lo nuestro no puede ser permanentemente una preocupación electoral. Lo nuestro tiene que estar vinculado también con la gestión de gobierno y con la respuesta que la sociedad necesita. En esa convicción, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, el sábado, de manera unánime, votó esta situación y sacó una resolución que se aprobó por unanimidad y aprobó un documento de la convención por unanimidad. No hubo ninguna propuesta alternativa. Así es que... Pero sí provocó un impacto, digo, no preocuparse, decir que no se van a preocupar por lo electoral. La verdad que teniendo este conocimiento de la primera fórmula, me parece que... Sí estamos preocupados por lo electoral, sí. Y estamos trabajando en lo electoral. Lo que digo es plan B? Que al margen de algunas declaraciones de algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que cuando el partido se reunió, se reunieron 400 convencionales, no es que se reunieron 4 dirigentes, se reunieron 400 convencionales y no hubo ningún convencional que levantara la mano para sostener alguna de esas posiciones que vienen planteando por los medios de difusión algunos dirigentes respecto de que es posible que nos vayamos de Cambiemos o algo por el estilo. Eso no existe en el partido. ¿Y hay un Esa plan es la posición B? de algunos... ¿Es solamente Macri el candidato de Cambiemos? Bueno, a ver, si existe un plan B es una decisión del conjunto de Cambiemos. No lo puede, no es una cosa que corresponda que lo plantee el radicalismo solamente. Lo que puede plantear el radicalismo sí es que se analice esa posibilidad. Y esa es una posibilidad que está en análisis permanente. La verdad es que desde el propio Macri en adelante, Macri, la conducción del radicalismo, la coalición cívica, hace un análisis permanente de la situación electoral. Y el objetivo principal
es lograr naturalmente un triunfo de Cambiemos en la nación y en la provincia. Por eso es que se van a hacer las cosas. Y no va a haber ahí enfrentamientos que tengan otro objetivo, digamos. El objetivo de todos, desde la conducción del radicalismo, el PRO, la coalición cívica, es lograr la mejor propuesta electoral para que el Cambiemos siga gobernando. Sanguinetti, ¿y Labaña de qué manera va a comenzar a posicionarse teniendo en cuenta que hasta el 30 de mayo hay posibilidades? Recién ahí se van a conocer las listas finales. Sí, es un proceso que nos obliga el calendario electoral y creo que los mensajes de Roberto han sido bastante claros respecto de la macroeconomía, de la política, y ni un extremo ni el otro, de la visión del país. De hecho, le están dando la razón todos los otros actores que tratan de ir a ese centro o a ese espacio intermedio, en el cual creo que están todos los argentinos. La gran mayoría está saliendo de esas polarizaciones o extremismos y está queriendo un gobierno de unidad nacional con una convicción clara en lo que hace a lo institucional, lo republicano, no volver al pasado, ni al pasado más lejano, ni al reciente, y construir una Argentina de futuro que tenga que ver con el trabajo, con el empleo. Me parece que este sentido común, que es el que nos dice la gente en la calle, en un almacén, en el colegio, etcétera, es el que donde están las mayorías. Y ahí Roberto ha planteado eso, como muchos otros dirigentes que venimos construyendo Alternativa Federal. Y además las victorias en las provincias, todas están marcadas por ese signo de una razonabilidad, de un sentido común que tiene que ver con los grandes valores de la Argentina, que tienen que ver mucho con el trabajo, con la producción, etc. Y después se va a ir anunciando. La política electoral son los últimos 60 días, está marcado por esa agenda electoral. La gente no tiene hoy en la cabeza la elección. Lo que tiene en la cabeza sí es la preocupación por la cuestión económica, y eso lo dicen todas las encuestas. La gente está angustiada, preocupada y vive con mucha incertidumbre y hasta molesta, yo diría, a unos políticos o dirigentes que hablamos demasiado y hacemos poco. Y hay en eso que yo noto un malestar. Bueno, espero que se ordene todo en los tiempos y forma, que eso es inevitable porque los plazos te lo obligan. Van a estar los candidatos, como dice Miguel, esos tres sectores está clarísimo que van a competir entre sí y digo, me parece que esto va a construir una Argentina seguramente más razonable, porque no podemos dejar de mirar que esto que parece ser una jugada que algunos llaman maestra, en realidad es el reconocimiento de su imposibilidad de imponerse. La expresidenta está jugando una ficha hacia ese centro más democrático, más racional, menos dogmático. Así que me parece que la Argentina, yo estoy convencido que va a salir para ese segmento, para ese lugar, y porque las mayorías van a expresar eso, y por supuesto nosotros los estamos convocando a la propuesta de Roberto Labaña, que es la única que tiene hoy posibilidades viables y claras de sacar a la Argentina de la grieta y además impulsar una economía que tenga que ver con el trabajo, porque por más esfuerzo que haga el radicalismo, la filosofía de los dirigentes del PRO es otra, no es de las mayorías nacionales, no tiene nada que ver con la filosofía del radicalismo, que yo sé que Miguel lo sabe y todo, porque es su tradición. No voy a dar explicación de lo que significa la filosofía del radicalismo. Y creo que en ese sentido, lamentablemente, van a hacer un esfuerzo, pero no van a llegar a buen puerto. Los invito a hacer una pausa muy cortita y ya venimos. ¿Cómo no? Imagen Platense, el canal de la ciudad. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. El cartonazo de esta semana tiene un super pozo de 200.000 pesos. ¿Ya comparó los números que se publicaron en el diario El Día con los de su tarjeta? Super cartonazo vacante, con el super pozo de 200.000 pesos con el cartonazo. Sí, gratis.
El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas. Todos los viernes a las 21 por Imagen Platense. Con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Seguimos en el magazine de Imagen Platense con este tema de elecciones 2019. Le damos la bienvenida al consultor político Gustavo González. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y continuamos con el diputado nacional Miguel Base y con el concejal Luciano Sanguinetti, que también es precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Vamos a compartir, si les parece bien, las primeras declaraciones que hizo Alberto Fernández una vez que ya era público que iba a ser el candidato a presidente de Cristina Fernández. La verdad yo tampoco pensaba ser candidato porque yo me propuse unir a todos y salir de las candidaturas para que nadie piense que estaba tratando de beneficiarme con algo. Pero bueno, llegamos a este punto, Cristina lo planteó así. Yo, más allá del cariño y el afecto que tengo por Cristina, quiero ayudar al proyecto y me tocó esto. Pero bueno, no es para... La verdad es que estoy tranquilo, es eso. ¿Cuál fue su reacción cuando la expresidenta le propone ser a usted el presidente? No, y me llamó la atención y le pedí que lo piense. No le pedí pensarlo yo, le pedí que lo piense ella. Porque era algo muy distinto, lo venía planteándome, pero bueno, a veces las cosas deben hacerse así. Y ella me dio las explicaciones y yo... Era una forma de ver las cosas. Yo tengo no solamente un cariño entrañable por Cristina, sino un respeto enorme. Hemos tenido muchas diferencias, las seguimos teniendo a veces, pero gracias a Dios nos pudimos reencontrar en el afecto y vivir más allá de las diferencias que podemos tener. ¿Qué le dice a esas personas que lo ven a usted como, perdóneme la metáfora, como el títere de Cristina? No importa, la verdad es que yo a eso no le presto mucha atención, ¿no? Cuando tuve diferencias con Cristina me fui, cuando tuve que criticarla la critiqué. Cuando tuve que reencontrarme, me reencontré y gracias a Dios soy un tipo grande que sabe plantear sus cosas. Es muy raro porque hasta la semana pasada yo era un tipo capaz de influir tanto sobre Cristina que la podía hasta tunear y dar una imagen de Cristina que Cristina no era. Y hasta parece que yo tenía la capacidad de influir sobre Cristina y hacerle ser lo que Cristina no era. Y hoy soy un títere de Cristina. No sé, bueno, son cosas que escriben, a veces hay que llenar páginas. ¿Cuáles fueron las explicaciones que ella le dio? ¿Por qué dio un paso al costado y eligió la vicepresidencia? Que Cristina me acompañe es esencial para mí. Si Cristina no me hubiera acompañado, no sé qué hubiera dicho. Pero para mí es esencial porque Cristina es la referencia central de la política argentina. Así que para mí es esencial. Las razones es que cree Cristina que yo sirvo más para este momento que ella. Como explicó en el video, ella siente que la Argentina de hoy no es igual a la que le tocó a ella y que los argentinos y la Argentina están necesitando a alguien que por ahí yo puedo ayudar más que ella. Pero que Cristina esté conmigo es maravilloso porque es como tenerlo a Messi y yo soy el 9 que hace los goles, o sea, ayuda mucho para poder avanzar. Alberto, ¿cómo piensa que va a ser la relación con Cristina a partir de ahora, de este acuerdo? ¿La mía? Vamos a ser más amigos que nunca.
Hubo una comparación con la fórmula Cámpora-Perón, ¿cómo lo toma? Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora. Son todas cosas que se dicen. Yo entiendo que los diarios tienen una página dedicada a la política y que hay que llenarla. Pero lo mejor sería que lo analicemos con otra sensatez. Insisto, hasta la semana pasada era el tipo que influía sobre Cristina y era capaz de disfrazarla de buena. Y ahora resulta que soy un títere de ella, no soy ni una cosa ni la otra. Bueno, Gustavo, este sacudón político, se puede decir, de lo que fue el fin de semana, este impacto, ¿cuál es el análisis? Sí, yo creo que lo que primero uno puede decir es la capacidad de Cristina Fernández de Kirchner de manejar ciertos tiempos políticos y de impactar, como decís vos, en el espacio de la comunicación política. De poner en crisis el espacio del peronismo federal, eso que se va armando, y en la misma jugada poner en crisis al gobierno nacional. Hace bastante que venimos escuchando desde Cornejo, ¿no? El gobernador de Mendoza, que viene diciendo la necesidad de ampliar y este espacio, esta idea de ella de correrse a un segundo escalón, si querés, para no decir segundo plano, a un segundo escalón en la vicepresidencia, me parece que obliga tanto al peronismo federal a replantear. Ahí salió Schiaretti diciendo que ellos van a poner un candidato, me parece que pone en crisis a Massa, básicamente por la cercanía. ¿Quién va a tener que resolver, digamos? Básicamente por la cercanía con Alberto Fernández. Hay muchos más gobernadores del PJ anunciando, proclamando la bienvenida a esta fórmula. Y esto también acelera los tiempos en el radicalismo, hay que ver lo que pasa en la Convención Nacional. Estuvo en la Convención de la Provincia de Buenos Aires, uno sabía que el radicalismo en términos provinciales iba a acordar con Cambiemos. Se juega la reelección de Salvador, no es poca cosa. Pero me parece que obliga al gobierno nacional a ampliar bases. El tema es hacia dónde, ¿no? Porque si amplía bases, por ejemplo, ¿no? A Urtubey como un potencial candidato a vicepresidente de una fórmula Macri-Urtubey, el problema es con Carrió y con el parte del radicalismo. Entonces me parece que el tema ahora del gobierno nacional es hacia dónde amplía las bases. Me parece que la jugada política es buena, Alberto Fernández más moderado, tiene diálogo con todos. Hay un mensaje, si querés, a los medios, ¿no? Porque siempre fue un interlocutor del gobierno con Clarín. Me parece que un mensaje hacia un montón de lugares. Si alcanza para ganar las elecciones, en realidad estamos muy lejos todavía, ¿no? Y lo que ha dado muestra la Argentina es de lo vertiginoso que es. Entonces me parece que, pero sí, lo que uno ve es que en función de las PASO, hoy lo que uno podría decir es que es la primera fórmula que está sobre la mesa. ¿Qué le falta a Unidad Ciudadana o al PJ? Le falta cerrar la provincia de Buenos Aires, con candidatos, ¿no? ¿Puede llegar a ser? Bueno, se habló de que a lo mejor se lo proponían a Massa, si iba con ellos. Puede ser. La posibilidad de que sea Kicillof. Puede ser Kicillof. Nosotros hemos hecho algunas encuestas en la provincia y Kicillof mide bastante bien, sin haberse lanzado. Los otros candidatos miden más abajo, inclusive Insaurralde, que sería el candidato de la Liga de los Intendentes del Conurbano, básicamente. Sí. El tema es cómo se arma la fórmula y me parece que en esta idea, o sea, el punto es qué hacer con los heridos, ¿no? Claro. Entonces, si vos decís, bueno, como una idea, si la idea de Fernández es que Massa sea el candidato a gobernador, coman más la fórmula y qué hacer con los heridos, porque está claro que siempre Kicillof fue un candidato a gobernador que se puede bajar si lo dice Cristina. Claro. El tema es cómo cerrás la fórmula con los intendentes, que podría ser que vaya a vicegobernador alguno de los intendentes. La verdad que yo no me imagino a Insaurralde vicegobernador de Massa, pero bueno, es una posibilidad. Pero me parece que hay un montón de cosas que todavía se tienen que ir dando, ¿no? Es como que está Gustavo, todo ¿y es muy descabellado pensar en una fórmula de Cambiemos Vidal-Macri? A mí me parece que el problema del plan B con B corta es que no tienen plan B con B larga. Es decir, el problema de Vidal en Nación es que no hay una Vidal para provincia. Ese es el mayor problema que tiene Cambiemos. Entonces, cuando salen con esa idea de Vidal puede ser una buena candidata, ¿no?
Vidal está midiendo menos de lo que dicen los medios. Inclusive algunos de adentro de Cambiemos están hablando de una posibilidad, o sea, se está poniendo en crisis la reelección de Vidal. ¿Por qué? Porque Macri le tira para abajo. Macri está muy mal en todas las encuestas. Entonces, el tema es que quién iría de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, como el escenario de Vidal, la Nación, nunca estuvo concreto, claro, el escenario de quién reemplazaría a Vidal en provincia tampoco fue una charla, ¿no? La verdad que UCR también ve a la figura de Macri tan abajo como está manifestando el consultor. Yo tengo que ser absolutamente sincero y decir con todo respeto que yo creo que la que acaba de desmentir categóricamente todas las encuestas es Cristina. Si Cristina hubiera estado segura que ella ganaba, como decían las encuestas, en la primera y en la segunda vuelta, hubo una encuestadora que hace 15 días le estaba dando a Cristina 9 puntos de ventaja sobre Macri en la segunda vuelta. Decía que ganaba la primera y que además en la segunda vuelta le sacaba 9 puntos a Macri. Si esa encuesta hubiera sido cierta, o si alguna de las encuestas, casi todas le estaban dando a Cristina ganadora en la segunda vuelta, en los últimos días hubieran sido ciertas, este cambio de fórmula no se hubiera producido. Cristina produce este cambio porque necesita, como decíamos recién, hacer una apertura de la fórmula y traer más gente a esa propuesta política. O sea, eso que ella dijo, que ella divide y que puso a Alberto para que sume, es real. Dentro del kirchnerismo, lo que no sé si ella logra sumar a partir de Alberto. Como yo digo, de Cambiemos no se va a llevar nada. Y hay que ver qué pasa con el peronismo federal. Si el peronismo federal se mantiene tal cual es hoy, no creo que sume mucho. Pero lo que creo que está absolutamente claro es que las encuestas no son como se están diciendo. Repito, si fueran así, de ninguna manera la expresidenta hubiera dado un paso al costado y lo hubiera puesto a Alberto Fernández y ella se hubiera instalado de vicepresidenta como para contener a todo el kirchnerismo. Yo creo que ahí hay una estrategia electoral que evidentemente necesita poner en marcha para lograr imponerse, para lograr entrar en la segunda vuelta y imponerse en una segunda vuelta. Habrá que ver, repito, lo que decía hace un rato, cómo reacciona el peronismo federal, y nosotros desde Cambiemos todavía no tenemos definido quién va a ser el candidato a vicepresidente de la República. Se está conversando, ya se venía conversando de antes. De hecho, es cierto, los planteos de Cornejo son ciertos y son cuestiones que se están conversando. Veremos cómo se resuelve la fórmula presidencial. Yo sinceramente creo que hasta acá el candidato a presidente va a ser Macri y la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires va a ser Vidal. Y es cierto que Macri está por debajo de Vidal en las encuestas de la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que Vidal está por encima de cualquier competidor político, por lo menos en las encuestas que nosotros conocemos en la provincia. Y la verdad es que yo creo sinceramente que hay que prestar atención a la cuestión electoral, pero hay que administrar los tiempos correctamente. Vamos a ver cómo evoluciona la economía del país. Yo no estoy diciendo que se va a producir un cambio fenomenal en la economía del país, pero vamos a ver qué mirada tiene la sociedad de la evolución de la economía en los próximos meses. La elección es el 27 de octubre, de acá al 27 de octubre faltan varios meses. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de tener un mensaje en el que le podamos expresar a la sociedad desde Cambiemos en qué rumbo estamos, para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y hacia dónde está orientado el esfuerzo que está haciendo la gente, que es innegable, pero hacia dónde está orientado. Creo que la gente está esperando eso. Claro, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos y no tenemos que estar hablando, porque coincido con algo que decía Luciano, porque también la gente ya está harta de esta cuestión de todo el tiempo hablando de qué fórmula, de qué candidato, como si la elección fuera dentro de 15 días y como si la gente no tuviera otros problemas hoy que resolver. Por eso me parece que es mucho más importante que tengamos un mensaje con más contenido político que electoral, ¿no? Sanguinetti, y Labaña candidato a presidente, ¿quién lo acompañaría? Bueno, eso va a surgir ahora de estos diálogos. Estamos ahora en esta, digamos, por supuesto los candidatos se van a definir en 20 días y eso va a ser conocido por la opinión pública.
y después vamos a trabajar mucho en exponer las propuestas políticas, económicas, sociales, la visión que nosotros tenemos sobre esta coyuntura y los primeros, como dijo Roberto, hay un plan de 1 año y medio para poner otra vez en orden que el país arranque de nuevo. Nosotros venimos con 8 años de crisis económica, que no se genera trabajo, empleo genuino, etcétera, y que además se agravó en estos últimos 2, o sea que caímos todavía más. Entonces venimos de un proceso muy largo en el tiempo respecto de dificultades económicas que impactan en la vida diaria de cada uno de los argentinos. Entonces eso va a tomar mucho trabajo. Ese primer año y medio va a ser de esto que nosotros llamamos el acuerdo político y social, que va a poner en orden esos acuerdos y consensos que son necesarios entre el capital, el trabajo, el Estado, por supuesto, y la clase política. Y en eso una mirada muy fuerte hacia un interior del país, en el cual es la clave, porque la Argentina federal, nosotros estamos convencidos que la Argentina no sale solo de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia o el conurbano bonaerense, sino sale con una visión muy amplia y muy respetuosa de las economías regionales. Y entonces, este es el plan que nosotros vamos a empezar a contarle a todos los argentinos a partir del 22 de junio, cuando cierran las candidaturas, y ahí va también a tener mucha importancia, porque eso lo marcan también los estudios, a ver si Gustavo nos puede confirmar o no, que hay un 20% de argentinos que todavía no decidieron nada. O sea, es muy grande el nivel de indecisos todavía, y que además uno tendría que elogiar a esos indecisos, en el sentido de que son los que van a finalmente determinar, entre comillas, obviamente no entre comillas, sino quién gana, y van a estar muy atentos a las propuestas, a las personas. La comunicación política actual hace que los candidatos estemos muy cerca, porque hoy las comunicaciones se han horizontalizado brutalmente, diría yo la palabra, con lo cual va a haber mucha también estudio, ¿no?, de la sociedad respecto, bueno, a quién quiero de intendente, a quién quiero de gobernador o gobernadora, quién es el presidente que necesito yo para los próximos 4 años. Me parece que ahí va a haber una lectura muy meditada de ese 20% de argentinos que definieron la elección del 2015, que definieron la del 2011, o sea que son esas mayorías que son las que determinan y dan ese mensaje muy claro a la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que nosotros creemos que la gente está expresando y que todavía está meditándolo, pero uno lo siente en la calle? A la política. Pónganse a trabajar. Resuelvan los problemas, no nos agraven los problemas. Nuestra vida ya no es fácil. La clase media, los sectores populares, al empresario que ve que invierte. Yo tuve la semana pasada una reunión con la Cámara Empresaria de la zona oeste de la ciudad. El testimonio de los empresarios es de una gran preocupación, pero también de un gran compromiso. Quieren que La Plata crezca, que se desarrolle. Es todo un debate ahora con el arzobispo en las 3 reuniones que tuvimos en la convocatoria respecto de que la ciudad de La Plata no tiene una política industrial. ¿Cómo vamos a generar trabajo genuino? En la hipótesis de que la Argentina tenga, ojalá, ese camino de crecimiento y defensa de las pymes, nosotros tenemos que captar empresas que vengan a la ciudad de La Plata, porque si no, probablemente sí, la economía se va a desarrollar, pero no en La Plata, si nuestros parques industriales no están habilitados. Entonces, hay una cuestión de cuestiones locales, también la gente quiere escuchar de los dirigentes, que quiere escuchar cuál es el plan para la ciudad de La Plata, en cada distrito, y eso va a determinar mucho el final de la elección. Gustavo, ¿es más o menos el 20% que dice Sanguinetti en torno a la cantidad de indecisos? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno mide provincia es difícil medir porque vos, lo único que tenés es a Vidal, que casi con seguridad va, si no va a Nación. Pero entonces es muy difícil medir porque no tenés un candidato de Alternativa Federal o del masismo, no tenés un candidato, uno generalmente a Massa lo mide más para presidente que la provincia. De hecho, nadie midió a Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Claro. No hay una medición. Sí, Cristina, interna. Claro, no hay una medición sobre Alberto Fernández. Entonces, en esto, lo que decíamos recién, es muy vertiginoso todo. Entonces, cuando uno arma una encuesta que va armando escenarios, inclusive uno acá de Cambiemos sabe que va a ir Garro, pero después las fuerzas opositoras en realidad no se sabe quién va a ir por Unidad Ciudadana, no se sabe quién va a ir por el masismo. Entonces también es muy difícil medir ese escenario. Entonces, digo,
falta mucho, pero tampoco falta tanto, ¿no? ¿Y la baña cómo mide, Gustavo? Nosotros a la baña, las encuestas que nosotros hemos hecho en el interior de la provincia y algunas acá en La Plata, nos da abajo de masa, pero están dentro del margen de error. El tema es, por ejemplo, en el caso del peronismo federal, si después, la famosa pregunta de la sumatoria de los votos, ¿no? Claro. Digo, que sería la pregunta, si querés, para Fernández. Si Fernández hombre arriba, va a tener los mismos votos que Fernández mujer arriba. ¿Se entiende esto? Sí. Claro. Digo, y estas son cosas, a veces que es difícil, entonces uno se imagina el aborto electoral con las dos fotos grandes de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, porque después esto se tiene... Bueno, ¿cómo lo traducís en el cuarto oscuro? ¿Cómo haces que la gente vea que Alberto Fernández es igual que Cristina Fernández de Kirchner? Entonces la pregunta para el peronismo federal, cuando uno mide acá, es bueno, si después uno puede sumar esos votos, Urtubey mide poco, pero mide 2 puntos, 3 puntos, si uno puede sumar esos votos de Massa, Panlabaña y Urtubey. Y ahí después está la ingeniería política, el lugar, digo, si después los candidatos tiran todos juntos. Claro, bueno, de hecho fue lo que pasó en La Pampa el fin de semana, ¿no? Que fue lo que pasó en La Pampa, que yo no sé, la foto que uno está, digo, una de las elecciones importantes lo que viene es Santa Fe. Bueno, la pregunta es si Bielsa va a jugar con Perotti. Hubo alguna foto, pero esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. Digo, si el peronismo le va a poder arrebatar una provincia más al socialismo en esa sociedad que tuvo con el radicalismo que está roto. Pero también, digo, esto que por ahí no hemos dicho, lo que uno ve de Cambiemos, que a mí me parece que ahí no hay... A mí me da la sensación de que el gobierno está viendo cómo ameseta la inflación, ¿está bien? Esto no digo nada original, digo, pero por el medio está pasando la política y no se están dando cuenta, o quizás no lo están viendo, o no están pudiendo complejizar, de todas las elecciones que han perdido. De hecho, perdieron Córdoba Capital, perdieron Santa Rosa Capital. Digo, me parece que o sea, hay una dinámica política que uno no ve en el gobierno, en términos de la política, digo, una autocrítica. Me parece que una sensación de muy lejos. Me parece que Macri sigue escuchando mucho a Peña. Y esa mesa que se armó en un momento el año pasado, de una mesa más ampliada, donde estaba la coalición cívica, donde estaba el peronismo que está en Cambiemos, donde estaba el radicalismo, se desarmó. Por eso son las quejas del radicalismo, porque el gobierno nacional no los escucha. Me parece que eso no le hace mal en términos... Y es un problema. Es un problema de cambio. Digo, o sea, yo creo ahí, bueno, lo de Mazzotti en el Congreso contra Carrió, eso fue terrible. Me parece que esas cosas... Digo, ahí uno ve una crisis, ¿no? en el gobierno. La crisis económica, que no la pueden... bueno, ahora se está mesetando la economía, sí, no va a haber brotes verdes, eso lo sabemos todos. Pero también la crisis política. Lo que no puede haber es Carrió peleándose con el jefe de la bancada del PRO adelante de un periodista. Claro. Son esos detalles que no se cuidan. Claro. Son que Carrió no es políticamente correcto. Que Carrió no cuida. Claro, Mazzotti sí cuida. Carrió no cuida. Porque de hecho, las declaraciones de Carrió en Córdoba, yo creo que mucho de la pérdida de Cambiemos, más allá de después no pudieron hacer una alianza, una fórmula de consenso. Sí. Pero me parece que ahí, y Córdoba fue muy importante para Cambiemos, no digo nada nuevo, ¿no? Para la elección de Macri. Entonces me parece que hay algunas cosas, hay algunos datos de este año electoral que la sensación es que Cambiemos como gobierno no los está leyendo. Es una sensación. Bien. Luciano, muchas gracias por haber venido. Miguel, un placer tenerte acá. No, gracias a vos, al contrario. Y Gustavo, muchas gracias por este análisis. Esto recién empieza, ¿no? Hay mucho todavía. Bueno, les agradezco mucho. Nosotros llegamos al final de este magazine de Imagen Platense, pero antes, los datos del tiempo. La temperatura actual, 16 grados, 5 décimas. Mañana martes, probabilidad de lluvias. 10 la mínima, 19 grados la máxima. El miércoles, cielo totalmente cubierto, 7 grados la mínima, 16 la máxima. Y el jueves sale el sol, bienvenido. 4 la mínima, frío, 17 grados la máxima.
Disfruten de la tarde, mucho hay para hablar, el tema político es muy interesante y nos compete a todos. Pásenla lindo, nos vemos mañana a la 1 de la tarde como todos los días. Gracias por su compañía.